Entonces procederemos a la solución de cada literal A. En el literal A, los intervalos donde es creciente o decreciente. Para ello derivamos f de x y luego resolvemos la derivada. Y sea nuestra función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Entonces la derivada de nuestra función será 3x al cuadrado menos 3. Ahora procederemos a la solución de la derivada, la cual la resolvemos 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Pasamos el menos 3 al otro lado de la igualdad, quedándonos 3x al cuadrado igual a 3. Pasamos el índice de x al cuadrado, en este caso 3, a dividir con el otro lado de la igualdad, quedándonos x al cuadrado igual a 3 tercios. Esto será igual a x al cuadrado igual a 1, ya que 3 tercios es 1. Para despejar x, sacamos raíz a ambos lados de la igualdad, quedándonos raíz de x al cuadrado igual a raíz de 1. Esto nos dará como resultado x igual a más o menos raíz de 1. Entonces tendríamos dos valores para raíz de 1, siendo x sub 1 igual a más raíz de 1. Entonces x sub 1 es igual a más 1. Y x sub 2 igual a menos raíz de 1. Entonces x sub 2 será igual a menos 1. Con los valores de más o menos raíz de 1, en el siguiente cuadro de variación se nos muestran los intervalos menos infinito y menos 1, menos 1 a 1, menos 1 a más infinito, y nuestro número de pruebas se obtiene mediante menos infinito y menos 1, un número que esté entre ellos. En este caso optamos por menos 2, al igual que en el par ordenado menos 1, 1. Procederemos a buscar un número que esté en ese intervalo, de lo cual utilizamos 0. Al igual que en el par ordenado 1 a más infinito, buscamos un número que estuviera entre ese intervalo y obtuvimos 2. Para el signo de la derivada de nuestra función la obtenemos mediante calcular en nuestra función el número de prueba, en este caso menos 2, 0 y 2. Y la conclusión la obtuvimos mediante el resultado de los signos en nuestra derivada, en este caso positivo, negativo y positivo. A continuación procederemos a la demostración para saber el signo de nuestra derivada de la función mediante el número de prueba. Para el intervalo menos 2, siendo f de menos 2, en la derivada lo sustituiremos. F de x será igual a 3x al cuadrado menos 3. F de menos 2 será igual a 3 por menos 2 al cuadrado menos 3, siendo 12 menos 3, y la respuesta es f de menos 2 es igual a 9 positivo, que es el signo que hemos puesto en nuestro cuadro de variación. Ahora encontraremos la imagen para f de 0, siendo f de x igual a 3x al cuadrado menos 3. Entonces f de 0 será igual a 3 por 0 al cuadrado menos 3, siendo 0 menos 3. Entonces la imagen de f de 0 será igual a menos 3, siendo signo negativo, el cual está en nuestro cuadro de variación. Ahora procedemos para la imagen de f de 2, siendo f de x o la derivada de f de x igual a 3x al cuadrado menos 3. Entonces f de 2 será igual a 3 por 2 al cuadrado menos 3. Esto será igual a 12 menos 3. Entonces la imagen de f de 2 será igual a 9 positivo, que es el signo que está en nuestro cuadro de variación. Como podemos observar, en la conclusión el signo positivo nos dice que es decrecimiento. El signo negativo obtenido de la imagen de f de 0 será
de crecimiento por el signo negativo, al igual que el primero en nuestro intervalo 1, infinito será positivo, por lo tanto es de crecimiento. El literal B nos pedía encontrar sus valores máximos y mínimos relativos. Esto se encuentra mediante nuestro cuadro de variación ya formulado anteriormente. Para saber si es máximo o mínimo, nos dice que si f de x cambia de signo positivo a negativo, será máximo. Entonces, como hemos visto que el signo de f de x pasó de ser positivo a negativo, entonces el número menos 1 o x igual a raíz de menos 1 pasó a ser máximo, ya que pasó de ser positivo a negativo. El mismo caso es para si f de x cambia de signo negativo a positivo, será mínimo. Como hemos podido observar, de negativo pasó a ser positivo, entonces 1 pasa a ser mínimo en nuestro cuadro de variación. Entonces ahora procederemos a buscar las imágenes para nuestra función original en los resultados obtenidos en la derivada, siendo x sub 1 a más 1 y x sub 2 a menos 1. Entonces para f de menos 1 tendremos f de menos 1 será igual a x al cubo menos 3x más 2, siendo nuestra función original. Entonces f de menos 1 será igual a menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2. Esto será igual a menos 1 más 3 más 2. Entonces la imagen de f de menos 1 será igual a 4. Entonces se nos forma el par ordenado menos 1,4, el cual será útil para graficar nuestra función. Ahora para f de 1, siendo f de 1 igual a x al cubo menos 3x más 2, siendo nuestra función original. Entonces procederemos a sustituir f de 1, siendo f de 1 igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más 2. Es igual a 1 menos 3 más 2, siendo la imagen de f de menos 1 igual a 0. Entonces se nos forma el par ordenado 1,0, que nos será útil para graficar nuestra función. El literal C nos pide la orientación de la concavidad y los puntos de inflexión de su gráfica. Para ello buscamos la segunda derivada de nuestra función, luego igualaremos al 0. Y este será el resultado de nuestro punto de inflexión. Entonces procederemos a encontrar la segunda derivada de nuestra función, teniendo ya nuestra primera derivada siendo 3x al cuadrado menos 3. Entonces nuestra segunda derivada será bajar el 2 a multiplicar con el 3, quedándonos 6x, y sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la segunda derivada de nuestra función es 6x. Entonces ahora procedemos a igualar nuestra segunda derivada. 6x será igual a 0. Despejando nuestra variable nos queda x igual a 0. El 6 pasaría a dividir. Entonces nos quedaría 0 sobre 6. Pero sabemos que 0 sobre una constante o cualquier número natural será igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0. Entonces habríamos encontrado nuestro punto de inflexión, que es 0. Ahora procedemos a evaluar los valores encontrados en x para saber su orientación cóncava. Para ello construimos la siguiente tabla. Para la elaboración de la tabla tenemos el intervalo, número de prueba, el signo de nuestra segunda derivada de la función y nuestra conclusión, siendo de menos infinito a nuestro punto de inflexión, en este caso 0, y nuestro siguiente intervalo de el punto de inflexión a más infinito. Entonces escogemos un número que esté en medio de nuestro intervalo o nuestro par ordenado. En este caso elegimos menos 1. Al igual que para nuestro segundo par ordenado, escogemos 1, que es el número que está o puede estar en medio de nuestro
par ordenado para el signo de nuestra segunda derivada de nuestra función lo obtuvimos mediante realizar o dar resultado a nuestro punto de inflexión en nuestra función, o sea, sacar la imagen de f de 0, a lo cual procederemos a continuación. Y tenemos nuestra conclusión, ya que siendo signo negativo nos dirá que nuestra función o nuestra parte de la función irá cóncava hacia abajo. Y teniendo el siguiente par ordenado y su signo, podemos concluir que nuestra función en este intervalo o en este par ordenado será cóncava hacia arriba. Para saber el signo de nuestra segunda derivada la obtuvimos mediante el número que estaba en medio de nuestro par ordenado, en este caso para menos 1. Entonces sustituimos en nuestra segunda derivada, que es 6x. Entonces f de menos 1 será igual a 6x. Este será a 6 por menos 1. Esto será igual que la segunda derivada, o la imagen de f de menos 1 será igual a menos 6, que es el signo negativo que tendríamos en nuestro cuadro de variación, el cual nos indica que era cóncava hacia abajo. Ahora para la derivada de f de menos 1, siendo f de menos 1 igual a 6x, que es nuestra segunda derivada. Entonces será 6 por 1. Entonces la imagen para f de 1, o la segunda derivada de f de 1, será igual a 6 positivo, que es el signo que teníamos en nuestro cuadro de variación, el cual nos indicaba que era cóncava hacia arriba. De los resultados de los signos encontrados, como le hemos mencionado, hemos determinado entonces su concavidad para cada intervalo. Entonces tenemos que menos 1 será cóncava hacia abajo, como lo hemos mencionado, y también que será cóncava hacia arriba en la imagen de f de 1. Ahora procederemos a buscar la imagen para nuestro punto de inflexión con respecto a nuestra función original. Entonces, siendo nuestro punto de inflexión igual a 0, entonces para f de 0, f de x será igual a nuestra función original, x al cubo menos 3x más 2. Entonces, para nuestro punto de inflexión será 0 al cubo menos 3 por 0 más 2. Siguiente entonces 0 menos 0 más 2. Entonces nuestra imagen de f de 0 será igual a 2, el cual nos da o nos proporciona nuestro siguiente par ordenado, que sería 0,2, el cual utilizaremos al graficar nuestra función. El literal D nos pide trazar la gráfica, la cual ya la hemos graficado mostrándose aquí. Para ello ubicamos los pares ordenados encontrados en nuestra primera derivada y nuestra segunda derivada. También verificamos que cumple su concavidad y sus números máximos, al igual que si es creciente o decreciente. En el caso de menos infinito a el par ordenado menos 1,4, como lo vemos en nuestro cuadro de variación, es creciente, el cual lo podemos afirmar mediante esta curva. Y de nuestro par ordenado menos 1,4 a menos 1,0 es decreciente, como se muestra también en nuestro cuadro de variación. El par ordenado 1,0 a infinito positivo es creciente, el cual lo afirmamos o lo vemos también en nuestro cuadro de variación. Ahora bien, de menos infinito hasta el par ordenado 1,0 es cóncava hacia abajo, lo cual también lo vemos en nuestro segundo cuadro de variación. Y del par ordenado menos 1,4 a pasando por 1,0 hasta infinito positivo es cóncava hacia arriba, la cual la hemos visto en nuestro segundo cuadro de variación, siendo esta entonces la gráfica de nuestra función. El literal E nos pide investigar si satisface las condiciones para el teorema de Rolle en el intervalo cerrado menos 1,2.
Para ello verificamos o demostramos las tres condiciones que nos pide el rol en nuestra función original. Entonces, para nuestra función f de x, que es igual a x al cubo menos 3x más 2, demostramos las tres condiciones. Nuestra primera condición nos dice probar que la función es continua en el intervalo cerrado a, b. Pero siendo nuestra función un polinomio, entonces es continua en todos los reales. Por lo tanto, también será continua en el intervalo cerrado menos 1,2, ya que son reales. Nuestra segunda condición nos dice probar que la función es derivable en el intervalo abierto a, b. Como nuestra función es un polinomio, entonces es derivable en todos los reales. Por lo tanto, será derivable en el intervalo abierto menos 1,2. Para nuestra tercera condición, probar que f de a es igual a f de b, es decir, sus imágenes son iguales. Para ello evaluamos los valores que nos dan en nuestro intervalo cerrado, menos 1,2. Para ello procederemos a la solución o resolución de este intervalo. Para nuestra función f de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Para ello procederemos a evaluar f de a, que viene siendo f de menos 1. Entonces f de x es igual a x al cubo menos 3x más 2. Sustituyendo por f de a, f de menos 1 es igual a x al cubo menos 3x más 2, sustituyendo menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2. Sería menos 1 más 3 más 2, el cual el resultado de la imagen de f de menos 1 es igual a 4. Para f de b o f de x será igual a f de 2 es igual a x al cubo menos 3x más 2. Sustituyendo f de 2 será igual a 2 al cubo menos 3 por 2 más 2. Esto será igual a 8 menos 6 más 2. El resultado para la imagen de f de menos 2 será igual a 4. Por lo tanto, podemos asegurar que la imagen de f de menos 1 y f de 2 es igual, por lo cual satisface nuestra tercera condición. Ya que en el teorema de Rolle cumplió las tres condiciones nuestro intervalo cerrado, entonces existe un c en el intervalo abierto menos 1,2, tal que la derivada de f de c será igual a 0. Para nuestra f de x es x al cubo menos 3x más 2. Entonces, para nuestra derivada de f de x será igual a 3x al cuadrado menos 3. Entonces, para nuestra derivada de f de x sea igual a 3x al cuadrado menos 3, sustituyendo en f de c será igual a 3c al cuadrado menos 3. Para ello igualaremos a 0. Dando solución, procederemos a pasar el menos 3 al otro lado de la igualdad, quedándonos 3c al cuadrado será igual a 3. Despejando c al cuadrado nos quedará a 3 sobre 3, pero esto no es nada más que 1. Entonces procederemos a despejar c. Raíz de c al cuadrado será igual a raíz de 1. Por lo tanto, c será igual a más o menos a raíz de 1. Quedándonos dos valores para c, siendo c sub 1 igual a más a raíz de 1. Entonces c sub 1 es igual a 1 y c sub 2 será igual a menos a raíz de 1. Entonces c sub 2 será igual a menos 1. Observamos entonces que nuestro intervalo c existe en nuestro intervalo menos 1,2. Comprobamos que c sí está en el intervalo dado, ya que c es igual a 1, ya que menos 1 no está en el intervalo abierto menos 1,2. Nuestro literal f nos dice investigar si el teorema del valor medio es aplicable en el intervalo 1,2.
Para ello verificamos o demostramos las condiciones que el teorema establece para nuestra función original. Entonces f de x es igual a x al cubo menos 3x más 2. Nuestra primera condición nos dice probar que f de x es continua en el intervalo cerrado a, b. Como f es un polinomio, entonces será continua en todos los reales, por lo tanto es continua en el intervalo cerrado 1,2. Nuestra segunda condición nos dice probar que f de x es derivable en el intervalo abierto a, b. Como f de x es un polinomio, entonces es derivable en todos los reales, por lo tanto es derivable en el intervalo abierto 1,2. Ya que cumple las condiciones anteriores, entonces existe un c en el intervalo abierto 1,2 tal que la derivada de f de c será igual a f de b menos f de a entre b menos a. Entonces para nuestra función original tendría que derivarse nuevamente, siendo la derivada 3x al cuadrado menos 3. Entonces ahora procedemos a encontrar los valores para a y b, siendo 1 o 2. Para ello encontramos f de a, que es igual a f de 1. Entonces f de 1 será igual a nuestra función. Ahora sustituyendo 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. Entonces 1 menos 3 más 2 será igual a 0, que es la imagen de f de 1. Para f de b es igual a f de 2, entonces f de 2 será igual a nuestra función original. Sustituyendo 2 al cubo menos 3 por 2 más 2 será igual a 8 menos 6 más 2. Entonces la imagen de f de 2 es igual a 4. Ahora procedemos a derivar f de c con los valores encontrados en f de b y f de a. Entonces la derivada de f de c será igual a f de b menos f de a entre b menos a, siendo b 4 y siendo f de a igual a 0, entre 2 menos 1, que eran los intervalos que estábamos buscando. Haciendo la operación de división nos queda entonces 4 sobre 1. Entonces la derivada de f de c es igual a 4. Ahora determinamos el valor de c mediante su derivada, mediante la ecuación. La derivada de f de c es igual a 3x al cuadrado menos 3, pero f de c ya lo hemos encontrado. Entonces 4 es igual a 3c al cuadrado menos 3. Pasando el menos 3 al otro lado de la igualdad nos quedaría 4 más 3 es igual a 3c al cuadrado. Continuando nuestra ecuación nos queda que 7 es igual a 3c al cuadrado. Esto es igual a, pasando el 3 a dividir al otro lado de la igualdad nos quedaría 7 tercios es igual a c al cuadrado. Despejando c al cuadrado nos queda raíz de 7 tercios es igual a raíz de c al cuadrado. Entonces c es igual a más o menos raíz de 7 tercios, de la cual deducimos que c tiene dos valores, siendo c sub 1 igual a más raíz de 7 tercios. Entonces c sub 2 será igual a menos raíz de 7 tercios. Como observamos entonces, nuestro intervalo 1,2 tiene dos valores para c. Comprobamos que c está en el intervalo dado para que c exista. Entonces c es igual a raíz de 7 tercios, ya que c igual a menos raíz de 7 tercios no está en el intervalo abierto 1,2.